Vivo solo. No lo digo para dar pena, es simplemente un hecho. Un pequeño apartamento en el tercer piso, en uno de los barrios más antiguos de Valencia. Lo suficientemente cerca del centro como para escuchar las sirenas de noche, pero lo bastante lejos como para que el alquiler no me mate. Me gustaba la tranquilidad. La soledad. Todo era simple. Hasta el martes pasado. Todo comenzó con una luz roja parpadeando. Me estaba cepillando los dientes, medio dormido y en ropa interior, cuando la vi, pequeña, aguda, intermitente, desde el estante de libros frente a mi cama. Solo un punto. Sin sonido. Sin movimiento. Pero estaba ahí. Fruncí el ceño. Pensé que quizás lo estaba imaginando. Me acerqué. Me agaché. Y entonces la vi. Escondida dentro de una vieja edición de La Colmena de Cela, donde las páginas habían sido vaciadas, había un pequeño dispositivo negro, no más grande que un pendrive. Una lente minúscula. La luz roja parpadeante. Las manos me temblaban antes de que mi mente lograra alcanzar el significado. Lo arranqué del libro. Las páginas falsas cayeron al suelo como confeti. Y yo me quedé ahí, congelado, sosteniéndolo. Porque vivo solo. Sin compañeros. Sin limpieza contratada. Nadie más debería tener acceso. Pero alguien lo tuvo. No dormí esa noche. Revisé cada rincón del piso. Saqué cajones, abrí rejillas, desmonté enchufes, inspeccioné cada bombilla. Encontré 2 cámaras más. Una dentro del detector de humo del pasillo. Otra detrás de la rejilla del baño. Sentí arcadas. Llamé a la policía local a la mañana siguiente. Pero no les importó. El agente dijo, estas cosas pasan. ¿Tienes enemigos? ¿Ex celosas? ¿Vecinos curiosos? Se llevó las cámaras, hizo un informe, y me dejó sentado en el borde de la cama como un fantasma. Ni siquiera ofrecieron revisar las grabaciones. Dijeron que estaban cifradas y que, si había delito, quizás con el tiempo aparecería algo. Pero yo no podía esperar. Abrí la carcasa de la primera cámara, la del libro. Tenía una micro SD. Uso un lector barato para fotografía, y en 5 minutos tenía los archivos abiertos en mi portátil. Había horas de grabación. Activadas por movimiento. No constantes, pero suficientes. La mayoría eran aburridas. Yo durmiendo. Vistiéndome. Viendo la tele. Leyendo. Pero entonces. La vi a ella. Era de hace 2 semanas. 3:43 de la madrugada, según la marca de tiempo. Yo dormía profundamente. Y alguien, una mujer, entró en mi habitación. No llamó. No se arrastró. Entró como si fuera su casa. Cabello rubio recogido en una coleta. Sudadera negra. Postura familiar. Se acercó a mi cama y se quedó parada junto a mí por al menos 30 segundos. Solo ahí. Observándome. Luego se inclinó, me besó en la frente. Y se fue. Pausé el vídeo, con el corazón golpeándome el pecho. Conocía esa cara. Demasiado bien. Era mi exnovia, Leire. Habíamos terminado hace 9 meses. Mal. Ella se había mudado a Galicia. Me bloqueó de todo. Debería estar a 1000 kilómetros de aquí. Entonces, ¿cómo demonios estuvo en mi cuarto hace 2 semanas? Las siguientes 5 grabaciones no respondieron esa pregunta. Solo la empeoraron. El segundo vídeo fue del salón. Una semana antes del anterior. Esta vez, no solo entró y se fue. Se sentó en el sofá. Me observó dormir en el sillón. Durante 2 horas y media. Revisé la marca de tiempo 2 veces. No se movió. No tocó el móvil. Como una estatua. ¿Cómo había entrado? ¿Y por qué? Mi mente era una licuadora en modo turbo. El tercer vídeo me destrozó. Fue de hace 4 días. Entró con una llave. Por la puerta principal, como si viviera allí. Yo estaba en la ducha, completamente inconsciente. Recorrió el piso, fue directa a mi mesilla de noche, abrió el cajón y sacó una carpeta con mis documentos, contrato de alquiler, estados de cuenta, póliza de seguro. Le sacó fotos a todo. Y se fue. Sentí vértigo. Como si mirara a través de un túnel. La carpeta seguía ahí. Donde siempre la dejé. ¿Pero algo había sido robado? ¿Copiado? ¿Quería robar mi identidad? ¿Arruinar mi crédito? ¿O era peor? Esa noche tampoco dormí. No se lo conté a nadie, todavía,
No sé por qué. Tal vez esperaba que todo fuera una pesadilla, o una broma macabra. Pasé horas viendo las grabaciones, observando cada movimiento de Leire. Y entonces cometí el error de abrir el sexto vídeo. Era nuevo, de hacía 2 noches. Empezaba en el dormitorio otra vez. Yo dormía. Ella entró por la puerta principal. Pero no venía sola. Había un hombre con ella. Alto. Barba. Gorra de béisbol. No lo reconocí. Llevaba una bolsa. Caminaron por el piso con cuidado, susurrando. En un momento, Leire dijo, «Todavía no sospecha. Está funcionando». El hombre respondió, «No podemos seguir así para siempre. Lo va a descubrir». Y ella replicó, «Cuando lo haga, será demasiado tarde». El vídeo terminó justo después. Ahí supe que no me estaban vigilando. Me estaban estudiando. Siguiendo. Manipulando. ¿Pero con qué propósito? ¿Y quién más estaba involucrado? Apenas recuerdo cómo conduje al trabajo a la mañana siguiente. Había visto esas 6 grabaciones en bucle toda la noche. Se me grabaron como brasas encendidas en la retina. Cada vez que parpadeaba veía la cara de Leire. Ella había estado en mi casa. Con una llave. Y no estaba sola. Y hablaban como si todo fuera parte de un plan. Cuando llegué al aparcamiento, me quedé en el coche. No apagué el motor. No abrí la puerta. Solo me senté con la terrible sensación de que mi vida, mi aburrida y predecible rutina solitaria, estaba bajo el control de alguien más. Y no tenía idea de por qué. Lo primero que hice al llegar esa noche fue revisar la puerta. Saqué el pomo, el embellecedor, incluso la cerradura. No había signos de entrada forzada. Pero más importante, no había manipulación. No fue un allanamiento. Alguien tenía una llave válida. Nunca cambié las cerraduras después de que Leire se fuera. ¿Por qué lo haría? Terminamos con odio mutuo. Ella se mudó a Galicia. 36 horas en coche. La idea de que volviera como un espectro con Iberia Plus ni se me había cruzado. Pero alguien la dejó entrar. O nunca se fue. De cualquier forma, tenía que averiguarlo. Así que llamé al casero. Sí, la voz de Tom, mi arrendador, sonó a través del altavoz. «Hola, Tom. Soy Alex, del 3B. ¿Puedo preguntarte algo rápido? Dispara. ¿Tienes llaves de repuesto de los pisos?» «Claro. En una caja fuerte en la oficina. Para emergencias. ¿Alguien pidió acceso al mío últimamente? ¿Alguien que dijera ser yo?» Se rió, literalmente. «Tío, ni siquiera sé cómo te ves». Apreté los dientes. ¿Puedo pasarme a verificar? Solo para asegurarme de que no falte ninguna. Claro. Pero tengo que estar presente. Cuando llegué a la oficina de alquiler, Tom ya me esperaba. Abrió la caja fuerte con una llave de latón vieja y sacó un tablero con copias etiquetadas. Le dio la vuelta a una etiqueta. 3B. Aquí sigue. La copia de mi llave no faltaba. Me la dio para comparar con la mía. Idénticas. Lo que significaba. O Leire había hecho una copia antes de que cortáramos, o alguien más la hizo. Volví a sentir náuseas. ¿Estás bien?, preguntó Tom. Sí, mentí. Solo mal dormido. Gracias. Me fui. Pero no volví a casa. Aún no. Conduje al otro lado de la ciudad, a casa de mi mejor amigo, Mark. Nos conocíamos desde la universidad. Compartimos residencia, sobrevivimos rupturas, celebramos cumpleaños y promociones. Si podía confiar en alguien, era en él. O eso creía. Me abrió en chándal, con media porción de pizza en la mano. Dios, tío. Tienes pinta de zombi atropellado. Sí. Tenemos que hablar. Nos sentamos en su salón. Le conté todo. La cámara. Los vídeos. Leire. El hombre con ella. No dijo ni una palabra hasta que terminé. Entonces se reclinó en el sofá y murmuró, «Joder, eso es todo lo que tienes para decir». «No, tío. Quiero decir. Esto es muy jodido». «¿Estás seguro de que era ella? Tengo el vídeo, Mark». Me besó en la frente mientras dormía. Se frotó las sienes. «¿Y no sabes cómo entró?» Negué con la cabeza. Se quedó callado mucho rato. Y entonces soltó algo que me heló la sangre. «No pensarás que fui yo el que le dio la llave, ¿verdad?» Parpadeé. «¿Por qué siquiera preguntarías eso? Porque tú me diste una. En febrero. ¿Te acuerdas? Cuando fuiste a Sevilla por aquella presentación, y me pediste que regara tu planta». Me congelé.
Tenía razón. Le había dado una llave. Lo había olvidado por completo, y te la devolví, añadió rápido. Justo cuando volviste. Te lo juro, y Leire. ¿Ella te contactó alguna vez después de que cortamos? Tardó un segundo demasiado en contestar. Sí, dijo. Me llamó. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Había sido hace 6 meses, según él. Leire lo llamó de la nada. Dijo que estaba preocupada por mí. Que me había dejado porque yo la asustaba. Que creía que estaba teniendo una crisis. Jugó a la víctima. Como siempre, estaba llorando, dijo Mark. No sabía qué pensar. Le dije que estabas bien. Y entonces me preguntó por el piso. Si habías cambiado la cerradura. Si alguien más tenía una copia. Me miró a los ojos. Le dije que no. El corazón me retumbaba. ¿Le dijiste que tú tenías una? Asintió. Lento, sí. Pero también le dije que ya te la había devuelto. Me levanté. Creo que hizo una copia, Mark. Quizás antes de devolvérmela. Su rostro se puso pálido. Mierda. Lo siento muchísimo. No respondí. Solo salí por la puerta. Esa noche no dormí. Otra vez. Volví a revisar mi piso de arriba abajo. Pero esta vez no buscaba cámaras. Buscaba cualquier cosa. Y a las 2 de la madrugada, la encontré. Hay un pequeño espacio oculto detrás del armario empotrado de mi habitación. Apenas medio metro de profundidad. Solo aislamiento, tuberías y polvo. Pero metido entre las vigas, bajo un panel flojo, había un cuaderno de cuero. No era mío. Tampoco era viejo. La primera entrada tenía fecha de hace 11 semanas. Y empezaba así: todavía habla dormido. A veces dice su nombre. Ojalá no lo hiciera. Pero no puedo culparle. No sabe que estoy aquí todavía. Se me heló la sangre. Las siguientes 30 páginas estaban llenas de notas. Sobre mí. Mis rutinas. Mis estados de ánimo. ¿Cómo camino? ¿A qué hora me cepillo los dientes? ¿Cuándo compro comida? ¿A quién escribo? ¿Qué veo en la tele? A veces parecía un diario de una acosadora. Otra. Sonaba casi amoroso. Hoy miró una foto nuestra. Sabía que lo haría. Por eso la puse al frente del cajón. El congelador estaba lleno. Le dejé burritos arriba para que crea que los compró. Odia el pollo, pero igual se los come. Ese es mi chico. El hombre del sofá hace demasiadas preguntas. No me gusta. Lo complica todo. Pronto. Cerré el cuaderno. Y me quedé en silencio. Ella estaba aquí. Me estaba observando. No era solo una ex loca. Tenía un plan. Y yo ya formaba parte de él. No fui al trabajo al día siguiente. Llamé, con voz temblorosa, y dije que tenía una emergencia familiar. No era mentira. No exactamente. Porque cuando alguien deja un diario con cada detalle de tu vida, cuando tu ex se cuela en tu casa con un extraño barbudo y te graba mientras duermes, empiezas a cuestionarte qué significa realmente familia. Pasé la mañana mirando ese diario. Leyéndolo otra vez. Y otra. La última entrada fue la peor. Se rió dormido esta noche. Solo una vez. Un sonido suave. Me hizo llorar. Extraño esa risa. Solía ser mía. Ya casi estoy lista. ¿Lista para qué? Al mediodía, fui a la comisaría. El mismo agente de antes, el subinspector Navarro, estaba en la recepción. Tú otra vez, dijo, con una sonrisa cansada, necesito hablar con alguien. Sobre las cámaras, ¿encontraste más? Encontré algo peor. Me hicieron esperar 15 minutos. Sala gris. Silla metálica. Esta vez un inspector. Su placa decía INSP. Llorente. Ni saludó antes de ir al grano. ¿Qué tienes para nosotros? Solté el diario sobre la mesa. Es suyo. De Leire. Ha estado entrando en mi piso. Lo ojeó, primero con indiferencia. Luego más lento. Se detuvo en la página donde mencionaba el hombre del sofá. Él es el que realmente me preocupa, dije. También estuvo en mi casa. Leire lo trajo. Tengo las grabaciones. ¿Quiere verlas? No contestó enseguida. Cerró el diario. Se inclinó hacia mí. Alex. ¿Recuerdas haber hablado con un inspector llamado García el pasado marzo? Fruncí el ceño. No. ¿Quién es? Hace 3 meses vino una mujer.
Dijo que la acosabas. Mostró mensajes. Fotos. Afirmó que la seguías hasta casa. Mi mandíbula cayó. ¿Qué? Deslizó una carpeta por la mesa. Capturas impresas. Mensajes. Datos GPS. Mi nombre. Mi número de teléfono. No eran míos. Nunca envié eso. Eso es falso. Ese no es mi número. Ni siquiera sé cómo falsificar eso. Ella tenía listo un requerimiento judicial. No lo presentó. Pero quedó registrado. Sentí que el suelo se movía. ¿Dijo llamarse Leire? Asintió. Esa misma. Os mintió. Me estudió. Es una posibilidad. Le mostré los vídeos. Los reproduje en mi portátil. Leire entrando. El hombre con la bolsa. Su susurro. Todavía no lo sabe. Cuando terminaron, Llorente se quedó en silencio. Luego dijo, ese hombre me suena. ¿Lo reconoces? Tal vez. Salió con su móvil. Volvió 10 minutos después con una hoja impresa. Una foto del registro civil. Se me revolvió el estómago. Era el hombre del sofá. Se llama Adrián Velasco. Vive en la zona este. Trabaja en un centro privado cerca del polígono. ¿Qué tipo de centro? Llorente hizo una pausa. Investigación psiquiátrica. Esa noche no dormí. Ni siquiera me acosté. Me quedé en el suelo, con un cuchillo en la mano y el diario al lado. Adrián Velasco. Ese nombre no aparecía en el diario. Pero reconocí otra cosa en las notas, una frase que se repetía cada pocas páginas. Él recordará, eventualmente. Aparecía 6 veces. Exactamente. Me perseguía. Porque no entendía qué significaba. Aún. Pero pronto lo haría. Al día siguiente, hice algo estúpido. Pero ya no me quedaban opciones. Fui a la dirección de Velasco. La que me había mostrado el inspector. Era una instalación con rejas, ventanas opacas, cámaras de seguridad, una placa que decía, Centro Abenrich de Cognición Conductual. No sabía qué significaba eso, pero me daba igual. Esperé en el coche hasta que alguien saliera. Una enfermera. Ropa azul. Café en mano. Cuando las puertas se abrían para su coche, me deslicé dentro tras ella, directo al vestíbulo. Como si trabajara allí. Nadie me detuvo. Estuve merodeando unos 10 minutos. La mayoría de las puertas estaban cerradas. Una sala tenía pacientes en círculo. Otra, una mujer leyendo. Y entonces doblé una esquina. Y me congelé. Allí estaba él. Adrián Velasco. Frente a la puerta 12, carpeta en mano, hablando con alguien que no podía ver. La voz resonaba por el pasillo. Aún no. No ha hecho las preguntas correctas. Pero el estrés funciona. Igual que la última vez. Me pegué a la pared. Y entonces escuché otra voz. De mujer. Temblorosa. ¿Estás seguro de que es estable? Dijiste que no llegaría tan lejos. Leire. Era ella. Asomé. Llevaba una bata blanca. Igual que Adrián. Era parte del personal. No huí. Caminé. Rápido. Salí por la entrada, pasé las rejas, al coche. Conduje como alma que lleva el diablo. No miré ni el velocímetro. ¿Por qué fingía ser mi ex? ¿Por qué fingía quererme? ¿Por qué me vigilaban? Al llegar a casa, cerré la puerta, bajé las persianas. Fui al baño. Me miré al espejo. Y por primera vez, noté algo que siempre había estado ahí. Una cicatriz. En la base del cráneo. 2 centímetros. Fina. Quirúrgica. No tenía ningún recuerdo de ella. Revisé mis archivos. Historial médico. Certificados. Mi móvil. Nada. Nada de antes de hace 3 años. Sin fotos de adolescencia. Sin documentos de infancia. Sin contactos familiares. Nunca me pareció raro. Siempre pensé que había pasado por algo. Un trauma. Me lo repetía para no escarbar. Pero ahora lo sabía. Algo me habían hecho. Algo me habían quitado. Y estaban intentando impedir que lo descubriera. No salí de casa en 3 días. Apagué el portátil. El móvil. Tapé cada cámara, enchufe, mirilla. Apreté una silla contra la puerta como en una película de terror barata. Pero nada servía. Porque el terror no estaba fuera. Estaba en mi cabeza. No dejaba de tocar la cicatriz detrás de la oreja. Esa línea perfecta que nunca había cuestionado. No hasta ahora. No hasta Leire.
No hasta Adrián Velasco. No hasta que comprendí que todo lo que sabía de mí podía haber comenzado hace apenas 3 años. Sin fotos de infancia. Sin contactos con mamá o papá. Nunca me pareció extraño porque, honestamente, era como si no me importara. Como si una parte de mí hubiera sido borrada. Y nadie dentro activó la alarma. Eso es lo más aterrador. No notas lo que falta. Porque el trozo que debería notarlo, también fue borrado. La tercera noche, cedí. Encendí el portátil. Escarbé hasta que me ardieron los ojos. Encontré un hilo archivado en un viejo foro de neurociencia titulado «Los archivos Avenrich, rehabilitación conductual o eugenesia psicológica». Había sido eliminado. Pero Google Cache lo conservaba. El usuario G4V1NX decía que había trabajado en el centro Avenrich, donde Adrián Velasco figuraba como coordinador principal de algo llamado Proyecto Hecho. Borran las partes más oscuras de las personas, escribió. Violencia. Trauma. Adicciones. Pero a veces se pasan. A veces eliminan demasiado. Los llamábamos ceros. Pacientes sin identidad, reducidos a impulsos básicos. La idea era reconstruirlos. Alguien preguntó cómo los controlaban después. No los controlan. Los observan. Graban. Manipulan su entorno para fomentar una evolución conductual ideal. El paciente 001A fue el primero. El más prometedor. Se recuperó más rápido de lo previsto. Pero luego empezó a hacer preguntas. Me quedé mirando esa pantalla largo rato. Después bajé. Había una foto borrosa. Una ficha clínica. Un nombre pixelado, pero el ID era claro. Hecho 001A no era un nombre que reconociera. Pero en el fondo, sabía perfectamente quién era ese paciente. Yo. Llamé al inspector Llorente a las 3:17 de la madrugada, sonaba medio dormido, pero no me importó. Encontré algo, le dije. Algo grande, Alex, respondió con lentitud. No deberías haber llegado tan lejos. Me congelé. ¿Qué? Recibí una llamada. Del centro Avenrich. Dijeron que irrumpiste en sus instalaciones. No podía respirar. No entré por la fuerza. Seguí a alguien. Estás en vídeo. Van a presentar cargos, pero están haciendo cosas ilegales. Me borraron la identidad. Me estudian como a un ratón de laboratorio. Silencio. Entonces, en voz baja, te creo. Llorente me citó esa tarde en un aparcamiento vacío a las afueras. Me entregó una carpeta. Sin placa. Sin escolta. Solo nosotros y una botella de agua barata. Dentro había documentos. De verdad. Registros médicos. Fotos. Notas escritas por Adrián Velasco. El proyecto hecho era real. Y el paciente 001A también. El sujeto presenta conductas adaptativas de alto rendimiento pese a la pérdida total de memoria episódica. Sin recuerdos de trauma. Se observa ansiedad, rituales compulsivos, desapego emocional. Vínculos sociales limitados. Introducimos a Leire como anclaje afectivo. Monitorear reacción ante traición percibida. Respuesta superó expectativas. El sujeto cree que todas las decisiones son propias. Las variables del entorno pasan desapercibidas. Me diseñaron. Mi rutina. Mi trabajo. Mi piso. Mi nombre. La cicatriz. Leire. Todo era falso. Todo era un escenario. Lo miré, con el cuerpo temblando. Tú lo sabías, no todo. Pero algo no encajaba. Hace años intentaron reclutarme. Querían que reconstruyera mentes peligrosas. Encendió un cigarrillo con los dedos temblando. Dije que no. Pero no te dejan ir tan fácil. Bajé la vista a los papeles. Y Leire, no es tu ex, lo imaginaba, nunca lo fue. La contrataron para hacer ese papel. Para monitorear tu reintegración. La voz se me quebró, me besó, cree que se enamoró de ti. No recuerdo cómo volví a casa. Solo recuerdo la sensación. Como si mi cuerpo se moviera, pero mi mente ya se hubiera rendido. No era real. Era un experimento. Un producto. Grité hasta quedarme afónico. Rompí los cuadros. Arranqué las sábanas. Golpeé el espejo hasta que se hizo trizas. Me senté en el suelo, rodeado por los restos de una vida que alguien escribió para mí. Y lloré.
No dormí. No porque no pudiera, sino porque temía lo que podría recordar si lo hacía. Al día siguiente, tomé una decisión. Si me construyeron desde cero, entonces podía destruir ese cero. Compré 2 cámaras ocultas por Wallapop. Iba a devolverles el favor. Instalé una en el pasillo, apuntando a la puerta. La otra la llevé en unas gafas falsas. Y llamé a Leire. Número oculto. Respondió al primer tono. Alex, susurró. ¿Dónde estás? En casa. No deberías estar ahí. Me besaste dormido, dije. No finjas que te importa ahora. No quería que llegara a esto. Seguro que dijiste lo mismo de todo. Entonces añadí, dile a Adrián que estoy listo. Silencio. Y luego, muy bajo, estará allí en 20 minutos. Preparé el escenario. El diario en la mesa. Las grabaciones en el portátil. Solo una lámpara encendida. Me senté. Silencio. La puerta se abrió a las 6:43. Adrián entró primero. Leire detrás. Él con guantes. Como siempre, Alex, dijo con calma. Hablemos, no. Terminemos. Alzó una ceja. Ya sé quién era, dije. O al menos quién me hicisteis olvidar. No reaccionó. Así que puse el último vídeo. La grabación previa al reinicio. Una cámara de seguridad. Broxire la había añadido sin decir nada. Un hombre atado a una silla. Rostro ensangrentado. Gritando. Riendo. Luego gritando de nuevo. Ese hombre. Era yo. En la pantalla, me lanzaba contra alguien fuera de cuadro. Cristales rotos. Una mujer llorando. Un guardia me inyectaba algo. Silencio. Adrián miró sin parpadear. Mataste a alguien, ¿verdad? Antes de todo esto. Por eso lo borraron. Adrián no respondió. Pero Leire se desplomó. No murió, susurró. Pero casi. Atacaste a una mujer. La dejaste en coma. Dijiste que no lo recordabas. Nunca lo hiciste. Dio un paso, fuiste el primero. El paciente cero. Te ofreciste. Pensaron que te ayudaría. Te daría paz, y tú, era tu supervisora. Pero luego. No podía verte sonreír sin saber por qué. Te enamoraste de un extraño que ayudaste a inventar. Asintió. Adrián dio un paso. Sacó algo del bolsillo. Saqué el cuchillo. No, advertí. No es un arma, dijo. Es una llave. Un pendrive. El resto de tu vida. Tus padres. El ataque. Todo. ¿Por qué ahora? Porque perdimos, respondió. Recordaste demasiado. No debías encontrar las cámaras. Dejó el pendrive en la mesa. Ya no eres quien fuiste, Alex. Te salvamos de algo peor que esto. Y se fue. Leire se quedó. Ya no quería mentir más, dijo. Pero no sabía cómo decirte la verdad. Tú eras la única verdad, respondí. Las noches que me vigilabas. Eso no estaba en el plan, ¿verdad? Negó con la cabeza. Miré el pendrive. Y luego a ella. Quédate. Se quedó. Nunca abrí el pendrive. Sigue en un cajón. Envueltos en cinta negra. Esperando. No sé quién fui. Pero sé quién soy ahora. Y quizás eso sea suficiente. Vendí las cámaras. Pinté el agujero de la pared. Cambié las cerraduras. Leire se mudó 3 semanas después. No hablamos del pasado. Solo existimos. Juntos. En silencio. A veces, por la noche, la encuentro mirándome. Y le pregunto, ¿extrañas al hombre que inventaste? Siempre responde lo mismo. No. Amo al hombre que fuiste capaz de ser. A pesar de nosotros. No debía saberlo. No debía recordar. Pero ahora que lo hago. No busco venganza. No quiero justicia. Solo estoy observando. Observando al mundo que intentó borrarme. Porque quizás vuelvan. Quizás haya otros proyectos. Otros ceros. Y cuando lo hagan, me encontrarán esperando. Con los ojos bien abiertos.